Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Florencia Acuña, soy estudiante del profesorado de Geografía y vamos a estar hablando sobre el taller de extensión de prácticas número 3. Vamos a estar respondiendo algunas actividades solicitadas por el grupo de docentes sobre el sentido de enseñar y evaluar en la escuela secundaria de hoy, que es una escuela completamente diferente a la que habíamos estado estudiando desde los inicios del profesorado a este último año. Incluso en la práctica 3 se han visto modificaciones a nivel mundial de acuerdo a la pandemia que nos ha atravesado. Las diferentes dimensiones sociales fueron afectadas y también la educativa. El ser docente en época de pandemia ha reflejado una flexibilidad y una imaginación y creatividad del cuerpo directivo, del grupo de docentes. Y realmente no ha sido una tarea fácil y aún se está aprendiendo en el camino. Por medio del confinamiento y la extensa cuarentena que hemos atravesado, la educación se ha visto desafiada y también altamente cuestionada. En esta caída de la presencialidad, del contacto con alumno, de las miradas, del ir y venir en las preguntas, en las respuestas, en el trato diario, se perdió la presencialidad, pero se ganó virtualidad. Y se venían trabajando innovaciones tecnológicas en lo que es educación, pero de manera aislada. Ahora nos encontramos con una educación que trabaja de manera colaborativa junto con la presencialidad y la tecnología. Y el 2020 estuvo marcado por ese desafío que afrontamos como estudiantes de la carrera del profesorado y también los docentes, nuestros colegas. Si hubiera ejercido la docencia en el 2020, siempre hubiera estado pensando en los alumnos de residencia que tuvimos de la Escuela Agropecuaria número 1. Estos alumnos estuvieron en nuestra mente a la hora de planificar, a la hora de pensar, a la hora de imaginar una práctica, una videoclase. Estuvimos pensando en ellos debido a que son alumnos que se encuentran alejados de los centros urbanos en su gran mayoría, y otros son de acá, de la localidad de Pellegrini, y los que estaban más alejados estuvimos averiguando cómo hacían para poder conectarse con el grupo de docentes y realmente nos encontramos con que no se perdió esa conectividad, no se perdió esa continuidad, sino que si hubiera sido docente en el año 2020 hubiera estimulado el aprendizaje de manera práctica, de manera didáctica, también de manera dinámica, entendiendo que estos son alumnos de una escuela agropecuaria que tienen por las horas de la mañana las ciencias básicas y por la tarde tienen los talleres donde ellos se encuentran con la naturaleza y trabajan la tierra y trabajan con animales. No eran los alumnos de ciudad a los cuales estamos acostumbrados, sino que son alumnos rurales, ¿sí? Los hubiera estimulado, por ejemplo, en la materia de geografía ambiental, por ejemplo, si estuviéramos en la unidad de climas, creando una estación meteorológica casera, creando una huerta orgánica, fomentando campañas virtuales sobre concientización ambiental y, por qué no, en grupo elaborar informes sobre historias topográficas de un hogar de residencia, enseñando por medio de métodos constructivistas, comprendiendo que el entorno y la cercanía a la conectividad, buscando recursos para que nadie se quede sin clases, entendiendo que los jóvenes pertenecen a una nueva generación que es una era digital y ellos pertenecen a ese sector, pero no en su mayoría, y todos tienen características y de aula, pero ahora nos encontramos con un solo método para muchos chicos. Y recuerdo una de las reflexiones de uno de los docentes de CEPSA, donde me decía que la educación virtual era la educación del futuro y que planificar herramientas, planificar recursos de proyectar a largo plazo y que habría diferentes formas de evaluar a los alumnos según el contexto. Ahí vemos a un grupo de alumnos en la foto a caballos, entendiendo que ellos tienen una ruralidad, tienen un contacto propio con la naturaleza. Y la forma de evaluar sería de forma diagnóstica, de forma formativa y sumativa, entendiendo que la forma de evaluar no es solamente colocar un número al alumno, no es calificarlo numéricamente, sino comprendiendo que el alumno estaba transitando sus propias emociones por medio de una pandemia, transitando sus propias dificultades para poder seguir conectado en la institución y que los docentes estaban haciendo un doble esfuerzo para trabajar con ellos y poder realizar juntamente con el cuerpo directivo, trazar las líneas y poder cumplir con los objetivos. Entonces, una forma de evaluar sería la asistencia a los talleres, la asistencia a los foros, los tutoriales serían un recurso, el Google Earth, el Google Maps, serían plataformas a conocer y eso sería la evaluación sumativa, la que suma, la que interesa. Y realmente el evaluar
comprende un montón de cuestiones y, como decíamos, no solo numéricas, sino entender el contexto y el entorno que rodea al alumno. Muchísimas gracias.